$1.000 el bono y la tasa de interés de mercado se incrementa, este bono tiende a bajar de $1.000 porque tiene unos procedimientos de descontar esos bonos ya la tasa de interés real del mercado. Entonces, los inversores aprovechan esta coyuntura para invertir. Y esa es muy importante el escenario que se está dando desde el punto de vista del mercado global. Por otro lado, la apreciación del tipo de cambio, como decía Rolando, está incidiendo en las empresas de Estados Unidos que su comercio van destinado al exterior por el fortalecimiento de su moneda. El comercio que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, se estima que las empresas exportan alrededor de un 30 a 40% de sus ventas son al exterior, que tienden a ser mucho más caras en esas exportaciones debido a que la apreciación del tipo de cambio del dólar en relación a la otra moneda estar depreciada, significa que sus productos van a ser más baratos. Y como ejemplo podemos decir, Rolando, la Procter & Gamble, que es una de las empresas que tiene la Gillette, también tenemos Caterpillar, que son empresas que están ya teniendo pérdidas en el exterior. Correctamente. Entonces, esta empresa, en lo que es, por ejemplo, en el mercado bursátil, la expectativa de ella, su valor en las acciones tienden a disminuir. Y que por primera vez Microsoft ha sufrido una baja en la bolsa de valores en sus acciones por esta situación. Correctamente. ¿Por qué tiene una baja en los precios de las acciones en la bolsa de valores? Porque los inversores se basan en la expectativa de beneficio que va a tener la empresa. Y si hay noticias de que puedan perjudicar esos beneficios, inmediatamente los inversores cambian sus inversiones por otra inversión que le pueda ser más rentable en los mercados. Y eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la moneda de Estados Unidos. Un asunto importante y donde tenemos que prepararnos, un incremento de la tasa de interés de Estados Unidos crea un incremento de la tasa de interés global de los países que tienen más relaciones directas con Estados Unidos. Y esto también para nosotros los dominicanos tenemos que tomarlo en cuenta porque crea un efecto en relación a los financiamientos que podamos tener en dólares. Indudablemente, doctor Casanova, ¿qué tiene usted de noticias en relación a toda esta situación que está ocurriendo en el mundo? Bueno, la cosa está muy clara, tal como el licenciado Robertson lo ha explicado, y es que nosotros tenemos que entender que al acercarse en valor, en paridad, el dólar con el euro, pues entonces estamos teniendo ya una situación en que las empresas que venden en dólares norteamericanas, pues ya no son tan atractivas para que sus productos pues están a nivel de las empresas en euros. Antes se evitaba comprar en euros, productos en euros, porque implicaban mucho más gasto en cualquier moneda mundial. Pero hoy día con este acercamiento pues ya se piensa más en el euro, en el dólar. Pero por otro lado, también aumenta el consumo, el uso por ejemplo, el turismo norteamericano hacia Europa. Ya al bajarle las tasas europeas también tiende a incrementar. O sea que el sueño para el norteamericano estándar, para el norteamericano común, es viajar a Europa. Pero que generalmente trata de hacer un reencuentro con sus antepasados. La mayoría de la migración norteamericana en sus orígenes fue del continente europeo. Irlandeses, ingleses, franceses, holandeses, grandes cantidades de personas vienen y tienen apellidos que corresponden a Europa. Entonces el sueño del norteamericano es conocer el viejo continente. Eso se está haciendo cada vez más asequible porque el euro ha perdido terreno frente al dólar y eso va a aumentar probablemente el gasto y consumo de viajes, del turismo, y más cuando vemos que es un Medio Oriente y una situación en Asia y África pues es bastante convulsa, y en la misma América del Sur pues también comienza a plantearse así, con el caso venezolano y mexicano y colombiano. También hay que entender, es muy importante, que la tasa de intereses, si definitivamente en Estados Unidos, tal como el licenciado Robertson ha planteado, que se espera que comience a incrementar en junio o julio, se da, pues eso va a hacer que muchos sectores
que están comprando dólares en Europa, pues lo lleven a Estados Unidos para ganar sobre esos intereses, que hoy día es pírrico. Nosotros no podemos dejar de perder de vista que hay un sector importante, una masa importante de dinero que juega en la especulación de las monedas. No sé hasta qué punto, y sería interesante también que se analizara el secuestro probablemente, la disminución de monedas fuertes como el dólar, que puede estar ocurriendo como consecuencia de las negociaciones que se están dando entre ciertos países asiáticos, como entre Rusia, China e Irán, que están comenzando a crear, pues ellos un propio circuito en que están eliminando el dólar como moneda hegemónica, como moneda de intercambio mundial. También eso tiende a crear un cierto desplazamiento del dólar, pero todavía sus efectos no se han sentido. No podemos tampoco olvidar que hay una situación en África, que con el problema del Estado Islámico, pues también se está reflejando en África, que es un lugar que aunque no es turístico, pero aporta en cierta medida a Europa una cantidad importante de materia prima, principalmente en el área de los minerales y en el área de productos raros que no aparecen en todas partes del mundo. Geopolíticamente ahora mismo todo está tranquilo, luce bastante tranquilo. Hay que llamar la atención a un efecto importante que se ha visto, que es el de Islandia. Islandia, contrario a lo que ha hecho los países europeos en la crisis, como España, Grecia, Italia, etcétera, Alemania, la misma Francia, y Estados Unidos también lo hizo así, Islandia no pagó, el gobierno irlandés no pagó a los bancos, ni ayudó a los sectores privados que habían cometido los errores financieros. En Estados Unidos, el gobierno norteamericano inmediatamente cubrió y salvó la banca privada, y le dio el dinero que ellos habían malgastado, tanto así que hubo un escándalo. Después que el gobierno le dio todos esos miles de millones, ellos hicieron una fiesta, creo que en California, celebrando, y fue una crítica enorme, porque entonces con el dinero que el gobierno norteamericano le dio, por ellos haber mal administrado los fondos, entonces se fueron a celebrar en fiestas suntuosas y carísimas. En Islandia no se ha hecho esto. El gobierno irlandés, diferente a todos los gobiernos, penalizó, porque no ayudó a la banca privada, sino que y no penalizó ni le quitó las reivindicaciones sociales al pueblo irlandés. Y hoy día se está viendo una recuperación importante en Islandia, dentro de una economía más sana que la que se está viendo en los países en que se dio la ayuda masiva, financiera, económica, a los bancos privados que habían malversado. Porque no hay otra palabra que se debe usar, es malversación de esos fondos y mala administración. Eso lo vimos principalmente en Estados Unidos con el mercado inmobiliario, que se fue al piso. Sí, sí, reforzando lo tuyo, y un análisis que debemos de tomar en cuenta para el futuro inmediato, dentro de 6, 7, 8 meses, 1 año, 2 años, y es, si vemos nosotros que el euro en los últimos 11 meses más o menos tiene una depreciación entre un 20 y un 25%, lo que significa que en relación al dólar, lo que significa que los productos europeos están más baratos que los estadounidenses entre un 20 y un 25%. Como decía Casanova, el efecto para las empresas de Estados Unidos es tanto para las exportaciones de esa empresa, pero también para el mercado local, porque esos productos entran a Estados Unidos con un precio por debajo entre un 20 y un 25% incidiente. Ahora, una de las noticias que debemos de analizar con mucho cuidado, porque va a incidir sustancialmente sobre la economía global, es lo referente al incremento de la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Si el euro sigue depreciándose, y como se ha estimado que seguirá depreciándose por debajo de 1,
la situación del incremento de la tasa de interés de Estados Unidos lo que va a hacer es fortalecer más la moneda de Estados Unidos y a debilitar entonces la moneda de otros países como Europa. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque al entrar más dólares en Estados Unidos, su balanza de pago tiende a fortalecerse. Y al fortalecer su balanza de pago, pues concomitantemente su moneda tiende a apreciarse. Y esto, al fortalecer la moneda, tiende esta a seguirse apreciando. Y esos capitales que tienden a moverse de otros países de Estados Unidos, su moneda tienden a debilitarse. Entonces, la situación en relación, refiriéndonos a la depreciación del euro en relación al dólar para los próximos 6 a 2 años, tenemos que observarlo con mucho cuidado y el impacto que puede tener un fortalecimiento como el que puede continuar ocurriendo con la moneda de Estados Unidos a nivel global con las demás economías y con el mismo Estados Unidos, porque Estados Unidos está teniendo ahora mismo su crecimiento económico, está estimado que este año se mantenga más o menos razonable en un 3%, pero con la situación de la apreciación del tipo de cambio nos preguntamos, ¿y hasta cuándo puede mantenerse ese crecimiento? Porque le van a quitar competitividad a las empresas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 6 a 2 años cuando se estima que el tipo de cambio euro-dólar tienda a depreciarse por debajo de 1, cuando el euro-dólar estaba hasta 1.35 a 1.45? Esta es una información que debemos de analizarla con mucho cuidado. Inmediatamente ocurra lo que es el incremento de la tasa de interés con la movilidad de los capitales que existen a nivel global. Mientras el dólar sigue fortaleciéndose y la economía de Estados Unidos se sigue estabilizando, hay una noticia controversial en relación a Estados Unidos. Por ejemplo, la deuda de Estados Unidos en el extranjero alcanza máximo histórico. El volumen de bonos de Estados Unidos en el exterior aumentó en enero a niveles sin precedentes, a pesar de una disminución del total de esos valores en China, el mayor tenedor de extranjeros de deuda estadounidense. El Departamento de Tesoro dijo el lunes que su deuda en el exterior derivada de bonos aumentó 1% a 6.22 billones de dólares. China disminuyó su tenencia de bonos estadounidenses por quinto mes. En esta ocasión el 0.4%, quedándose con un total de 1.4 billones de dólares tras la baja del 0.5 en diciembre. Por el contrario, Japón, el segundo mayor tenedor de bonos estadounidenses, aumentó en enero sus adquisiciones al 0.6% para un total de 1.24 billones de dólares. Antes del redondeo de la cifra en billones, la deuda estadounidense en poder de China es de 500 millones de dólares mayor que la de Japón. Por lo tanto, es una noticia que indudablemente Estados Unidos aprovechará esta fortaleza del dólar para empezar a disminuir su deuda en el extranjero. Sí. Algo que abona fundamentalmente el análisis que acaba de hacer sobre la balanza de pago norteamericana, que se ha mejorado, es algo que viene aconteciendo hace un par de meses, y es que al Estados Unidos dejar de ser importador de petróleo y lanzar menos miles de millones de dólares al mercado mundial, por ser ya prácticamente un autoabastecimiento y un exportador de petróleo, pues eso mejora muchísimo, ha mejorado muchísimo la balanza de pago. Yo entiendo que ese ha sido el primer empujón que contribuyó al fortalecimiento de la moneda norteamericana en esta situación en que estamos viendo este endurecimiento del dólar como moneda en el mercado internacional. Bien, vamos a hacer una pausa por unos minutos y regresamos aquí a los estudios.